Nuestro proyecto consiste en un tren eléctrico elaborado con materiales sencillos como lo son cartón, palitos de paleta, tapas recicladas, un motor de 100 cables y una pila. La idea fue aprender haciendo, es decir, aplicar la teoría de física en un experimento que se pueda ver y comprender. En específico, buscamos analizar cómo funciona el motor, aplicar las leyes de Newton, utilizar materiales reciclables y ver cómo se relaciona nuestro tren eléctrico con un tren eléctrico real. Yo les voy a explicar sobre el funcionamiento del motor DC. El motor DC o motor de corriente directa es la parte más importante del tren. Funciona gracias al electromagnetismo. Cuando la corriente de la pila pasa por la bobina del motor, se genera un campo magnético. Ese campo interactúa con los imanes internos del motor, haciendo que el rotor gire. El giro se transmite al eje y por consecuencia a la rueda del tren. Además, podemos controlar la velocidad de nuestro tren. Con una pila de 1.5 voltios iría muy lento. Con una pila de 9 voltios iría muchísimo más rápido. Este principio no solo se utiliza en nuestro tren casero, también se puede ver en ventiladores, juguetes, carros eléctricos y trenes reales. Y la fuerza. Nuestro tren aplica las 3 leyes de Newton. La primera ley es la ley de inercia. El tren se mantendrá estable, como lo ven aquí, si el motor no ejerce una fuerza. La segunda ley, la aceleración depende de la fuerza del motor y la masa del tren. Un ejemplo, si el tren pesa 0,2 kilos y el motor ejerce una fuerza de 1 newton, para hallar la aceleración la hacemos con la fórmula que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Haciendo la conversión nos quedaría 1 newton sobre 0,2 kilogramos. En total esto nos daría 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que sobre la energía y el circuito eléctrico. Nuestro tren nos permitió estudiar la conservación de la energía. La pila contiene energía química. Esa energía se transforma en energía eléctrica cuando cerramos el circuito. El motor transforma esa energía eléctrica en energía mecánica, que se observa en el movimiento de las ruedas. Ninguna de estas energías se pierde, solo cambian de forma. Por eso, parte del motor se calienta un poco. El circuito eléctrico es sencillo. La pila es la fuente de energía. Los cables transportan corriente y el motor transforma la electricidad en movimiento. Si un cable se desconecta, En el tren utilizamos materiales reciclables y económicos como cartón, 4 tapas de plástico, palillos, un motor, pilas y cables. Con este proyecto comprobamos cómo los mismos principios físicos que mueven nuestro tren se aplican también en trenes y autos eléctricos reales. En conclusión, aprendimos cómo funciona un motor eléctrico, aplicamos las leyes de Newton, entendimos la transformación de la energía y demostramos que con materiales simples se pueden hacer proyectos y experimentos útiles y divertidos. La física no solamente está en la tecnología, sino también en la vida cotidiana. Muchas gracias. A continuación, una demostración. Listo. ¿Le pasó el micrófono? No, vamos a darle un fuerte aplauso A una casa. Los materiales que utilizamos para hacer la casa fueron cartón reciclado, palitos de paleta, palitos de chuzo, una hélice de un material resistente, cables que pues mediante la hélice le daba energía a la casa. Bueno, les voy a hablar sobre la electricidad y los circuitos eléctricos. La electricidad es una de las fuentes de energía más importantes para el desarrollo de la sociedad. Gracias a ella funcionan los sistemas de comunicación, electricidad, educación y salud. Los circuitos eléctricos
son los que permiten distribuir esa energía de manera segura y controlada. Nuestro objetivo general es analizar el funcionamiento de los circuitos en serie y en paralelo, aplicando la ley de Ohm y comprendiendo su importancia en la vida cotidiana. Los circuitos eléctricos han tenido un gran impacto en la sociedad moderna, ya que permitieron el avance tecnológico, la automatización, uso de electrodomésticos y la iluminación pública. Pero también exigen un uso responsable, ya que puede Yo les voy a hablar sobre el marco teórico y principios físicos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. Está formado de una fuente de energía como una pila o un toma corriente, conductores, cables, receptores, bombillos o motores y elementos de control. Los circuitos se basan en tres principios. Ley de Ohm: el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Leyes de Kirchhoff: la corriente y la energía se conservan dentro del circuito. Conservación de la energía: la energía eléctrica se transforma en luz, calor o movimiento, pero no se destruye. Estos principios explican cómo toda la electricidad que usamos en aparatos y sistemas del día a día. Estos principios explican cómo funciona la electricidad que usamos en aparatos y sistemas del día a día. Existen tres tipos principales de circuitos eléctricos, que son en serie, en paralelo y mixto. Circuito en serie: los elementos están conectados uno tras otro. La corriente es la misma en todos los puntos. Si uno se daña, la corriente se interrumpe. Por ejemplo, las luces de Navidad. Circuito en paralelo: los elementos se conectan en ramas diferentes. El voltaje es el mismo en todas las ramas. Si uno se daña, los demás siguen funcionando. Un ejemplo, las instalaciones eléctricas de la casa. Circuito mixto: combinan conexiones en serie y en paralelo, como los electrodomésticos o automóviles. En casa se utiliza corriente alterna y circuito en el paralelo, ya que permite que estos aparatos funcionen independientemente. Firma el micrófono aquí. Si una lámpara se apaga, las demás siguen encendidas. El correcto diseño de estos aparatos evita que haya una sobrecarga y garantiza la seguridad de electricidad. Los circuitos eléctricos son fundamentales para la tecnología moderna, ya que están presentes en los hospitales, escuelas, fábricas, transporte y comunicación. Su conocimiento fomenta innovación, ya que permite que no consuma tanta energía y protege el medio ambiente. Pero es que listo, prendí el bombillo, pero no sé porque no hay mucha claridad. Hay mucha claridad. Ya. Mi nombre es Jefferson y junto a mi grupo le venimos a presentar nuestro proyecto de física. Mi grupo está conformado por Jesús Pérez y Ana Sofía García. Nuestro proyecto está compuesto por los siguientes materiales: una lata metálica, un CD reciclado, agua, una fuente de calor, una jeringa, bombillo, un motor eléctrico y cables. Nuestro proyecto es un generador de energía a vapor, lo cual es una máquina que está conformada, que convierte la energía térmica en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Funciona mediante un ciclo termodinámico donde el vapor de agua se procesa en una caldera y se expande mediante una turbina y genera movimiento mecánico. Principio básico de nuestro generador de energía. El generador de energía a vapor funciona aplicando las leyes de la termodinámica que explican cómo el calor se transforma en otras formas de energía. Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se destruye,
sino que el calor producido al calentar el agua se convierte en movimiento y luego en energía eléctrica. La segunda ley de la termodinámica indica que el calor fluye del cuerpo caliente al más frío, lo que permite que el agua se transforme en vapor y genere presión para mover una turbina, que en nuestro caso es una jeringa. El objetivo general de nuestro proyecto es construir y analizar un energía utilizado como energía para generar electricidad. Aunque el modelo es casero, aplica el mismo principio que las centrales termoeléctricas. A continuación, una demostración de nuestro proyecto. Tengo que esperar un momentito que caliente. Explora las relaciones entre el calor, el trabajo y otras formas de energía. Examina cómo la energía se mueve y se transforma dentro de los sistemas que pueden ser abiertos, cerrados o aislados. La termodinámica se basa en 4 leyes fundamentales como ley de cero. Define la temperatura y el equilibrio térmico. Primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma como conservación de energía. Segunda ley, el calor fluye del cuerpo caliente al frío, en todo el proceso aumenta el desorden. Tercera ley, es imposible alcanzar al cero absoluto de temperatura como menos 273 grados centígrados. Principio básico, calentamiento de agua. La vela calienta el agua contenida en la lata. La formación de vapor. El calor convierte el agua en vapor que se expande y aumenta la presión dentro del recipiente. La expulsión del vapor. El vapor sale por un pequeño orificio generando una fuerza de reacción hacia atrás. Esta fuerza hace girar la hélice. Ciclo continuo. Cuando el vapor sale, el agua que queda se enfría y vuelve a entrar en la lata, repitiendo el proceso mientras haya calor. Los principios físicos principales. Este motor se basa en la conversión de energía térmica en energía mecánica. La energía térmica, del fuego de la vela. Energía mecánica, el movimiento generado por la presión del vapor. Nosotros hicimos el proyecto para demostrar cómo la energía térmica, o sea, la del fuego, se transforma en energía mecánica, como el movimiento. Nos ayuda a comprender el principio de conservación de energía. Este proyecto nos permite ver cómo funcionaban los primeros motores industriales. Muestra los principios básicos de la termodinámica y la presión de vapor. Y sobre todo para fomentar la creatividad y el reciclaje, ya que lo construimos con materiales reciclados. Les voy a dar un breve objetivo general. Demostrar la conversión de energía térmica es energía mecánica a través de la corriente de convección generada por el calentamiento del aire, utilizando un dispositivo construido con materiales de bajo costo y fácil acceso. Ya que nuestro proyecto aquí tenemos un pequeño inconveniente, ya que el proyecto funciona a través del calor que botan las velas. El clima no está tan bueno que digamos, ya que hay mucha brisa. Pero cómo funciona es de que tenemos las velas encendidas, el cual transmite el calor al agua, cual empieza a hervir. Por un pequeño agujero que tiene la lata sale el vapor, el cual le da el poder a la hélice para que pueda funcionar. Nosotros hicimos un
proyecto físico Vibración por Resonancia. Primero que todo, debemos saber que esto es un estudio fundamental en el campo de la ingeniería estructural y la sismología. El riesgo estructural durante un evento sísmico no se mide únicamente la magnitud del terremoto, como han evidenciado los análisis recientes y los datos históricos. El factor crítico es la interacción dinámica entre dos propiedades fundamentales: la frecuencia natural de vibración del edificio y la frecuencia dominante de la onda sísmica. Estas dos frecuencias fundamentales mi compañero la va a explicar a más detalles más adelante. Cuando estas dos frecuencias coinciden, ocurre un fenómeno conocido como resonancia. Las oscilaciones de la estructura se amplifican exponencialmente. Esta amplificación resulta en desplazamientos y aceleraciones que exceden los límites del diseño del edificio, lo cual que puede conducir a daños severos o al colapso. Nuestro proyecto de ciencia consiste en una réplica experimental de la demostración de resonancia, diseñada para modelar de manera tangible esta compleja interacción física. A través de este modelo demostraremos cómo estructuras con diferentes periodos de vibración que dependen de su altura y rigidez responden de manera distinta a una excitación sísmica controlada. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad objetiva de este proyecto? Como su nombre lo indica, su funcionalidad consiste en explicar cómo las vibraciones del suelo pueden amplificarse al coincidir con la frecuencia natural de una estructura o del terreno. En términos más genéricos, su función es identificar las condiciones en las que se produce la amplificación de las ondas sísmicas para así evaluar el comportamiento dinámico de edificaciones y suelos ante un sismo. También prevenir daños estructurales mediante el diseño antisísmico adecuado y optimizar la planificación urbana, evitando construir en zonas donde el suelo o las edificaciones pueden entrar en resonancia. Es decir, su funcionalidad objetiva es comprender y controlar la amplificación sísmica por coincidencia de frecuencias para proteger vidas y estructuras durante un terremoto. Ya teniendo su importancia, ahora la pregunta es, ¿qué es la vibración por resonancia? La vibración por resonancia es un fenómeno físico importante y a su vez peligroso, que ocurre cuando un objeto recibe energía en un punto justo y a la velocidad adecuada. Para tener claro mejor este concepto hay que dividirlo en dos puntos, que es la vibración y que es la resonancia. La vibración no es nada más que el movimiento general de una estructura que se repite y está enfocada en un solo punto y se caracteriza por su amplitud, qué tanto se mueve, y su frecuencia, qué tan rápido se mueve. La vibración está ligada con la frecuencia natural de una estructura. Hay que tener en cuenta que cada objeto, cada estructura tiene una frecuencia natural. ¿Y qué es la frecuencia natural? La frecuencia natural es la velocidad de movimiento que tiene un objeto que es determinada por sus propiedades físicas. La rigidez, que es qué tanto resiste la estructura en doblarse, y su masa, que es el punto. Por ejemplo, queremos explicarles en qué consiste la maqueta. La maqueta consiste con tres péndulos que hacen las funciones de tres edificios, cada uno de diferentes tamaños. La base que lo soporta siendo la corteza terrestre y mi compañero Nader siendo la fuerza externa. Esta fuerza externa la veremos nosotros en sismos de tres magnitudes diferentes. Si la frecuencia de vibración causada por el sismo es baja, la rigidez es menor, por lo que la oscilación será más lenta. Si la frecuencia es intermedia, bajará la altura del oscilador, donde le dará un poco de rigidez a la estructura y la oscilación será un poco más rápida. Si la frecuencia es alta, el oscilador será mucho más rápido y el movimiento oscilatorio igualmente. Con este proyecto logramos explicar el por qué los edificios más altos se ven afectados por sismos más bajos. Uno de ellos es que su centro de gravedad se encuentra más alto con relación a la corteza terrestre. Por el contrario,
Los edificios más bajos tienen su centro de gravedad más cercanos, dándole más rigidez y con ello siendo más susceptibles a sismos magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es una especie de escudo invisible que rodea nuestro planeta. Funciona como si la Tierra fuera un imán gigante, con un polo norte y un polo sur magnético. Este campo se extiende miles de kilómetros hacia el espacio y su influencia es tan grande que afecta incluso a las brújulas que usamos en la superficie. Gracias a él, la brújula siempre apunta al norte magnético, pero su importancia va más allá de la rotación. Sin este campo, el viento solar afectaría directamente a la atmósfera, lo que dañaría la capa de ozono y dificultaría la vida en la Tierra. Bueno, ¿cómo se genera el campo magnético? La respuesta está en el núcleo de la Tierra. Nuestro planeta cuenta con un núcleo interno sólido que está compuesto por metales, principalmente por el hierro y el níquel, y el otro que es el núcleo externo líquido, que está formado por estos mismos metales. Cuando el núcleo externo se mueve debido al calor interno del planeta, se generan corrientes eléctricas. Estas corrientes a su vez se llaman geodinamo, que estas generan el campo magnético. Esto es como tener una máquina natural que deja de funcionar. Además, el campo magnético se desplaza y hasta se han invertido los polos a lo largo de la historia. Representación con el prototipo. Para entender mejor este fenómeno, construimos un prototipo sencillo pero muy ilustrativo. Usamos una esfera de icopor pintada como la Tierra, una base de cartón, un imán y clavos para marcar los polos. El imán colocado en la base representa el núcleo de la Tierra, el cual es la fuente del campo magnético. La esfera simboliza el planeta y los clavos sirven como referencia de los polos magnéticos. Al acercar un objeto metálico o una aguja a la esfera, se puede alinear Al acercar un objeto metálico o una aguja a la esfera, se puede notar cómo se alinean a dirección del campo generado por el imán. De esta forma, el prototipo nos permite ver a pequeña escala cómo funciona en realidad el campo magnético terrestre. Además, al pintar continentes y océanos en la esfera, podemos relacionar el modelo con la geografía y hacerlo un poco más llamativo. Observaciones y resultados. Al experimentar con el prototipo, se observan varios resultados interesantes. Cuando acercamos una aguja o un clavo, siempre tienden a alinearse hacia los polos, demostrando cómo funciona el magnetismo. Esta es una representación de lo que ocurre con una brújula real en la Tierra. También podemos imaginar las líneas de campo magnético que salen del polo norte y entran al polo sur, tal como ocurre con un imán de barras. Estas líneas no se ven a simple vista, pero podemos representarlas con hilos o dibujos alrededor de la esfera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia del campo magnético. El campo magnético de la Tierra tiene una gran importancia enorme en la vida porque principalmente nos sirve como una herramienta natural de orientación, ya que permite el uso de brújulas, navegación terrestre, marítima y aérea. Su segunda función, y aún más importante, es que este campo protege el planeta de los vientos solares. Si no existiera, las partículas cargadas del Sol erosionarían la atmósfera y las radiaciones dañinas llegarían en grandes cantidades a la superficie. Gracias al campo magnético, la superficie se mantiene y la vida es posible. También es importante saber que fenómenos hermosos como las auroras boreales se dan precisamente por la interacción entre el campo magnético. Y Carlos Enrique le vamos a exponer nuestro proyecto de mecatrónica, que tiene como nombre el circuito de espiral. El circuito de espiral cuenta con un motor eléctrico. Este experimento es muy interesante porque nos ayuda a comprender cómo la electricidad se puede convertir en un movimiento. Se puede transformar en movimiento. Es fundamental porque nos ayuda a entender cómo un motor eléctrico funciona. Y son fundamental porque lo vemos más que todo
al día a día en nuestras casas, por lo menos en un ventilador, en una licuadora o en un carro eléctrico. Este circuito es una espiral de alambre que gira gracias a su campo magnético y a la corriente de electricidad que tiene porque tiene un imán. Lo tengo con mi compañero. El objetivo general de este proyecto es demostrar el funcionamiento mediante la construcción de un circuito de espirales, mostrando cómo la energía eléctrica puede transformarse en energía mecánica. Con esto buscamos comprender de manera práctica los principios del electromagnetismo, que permite que muchos aparatos eléctricos funcionen. Los objetivos específicos son: 1. Identificar los materiales necesarios y componentes para construir el circuito, entendiendo el papel que cumple cada uno dentro del experimento. El segundo es analizar cómo la corriente eléctrica y el campo magnético interactúan para producir movimiento, explicando el papel de la fuerza electromagnética. El tercero, el circuito se basa en el electromagnetismo, que es una rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Según Michael Faraday, cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, se crea un campo magnético alrededor de él. Pero si el conductor está dentro de otro campo magnético, aparece una fuerza llamada fuerza de Lorentz. En nuestro proyecto, la espiral de cobre actúa como un conductor. Al pasar la corriente, interactúa directamente con el campo directo, con el campo magnético del imán, provocando que la parte de aquí gire. A continuación les voy a hablar sobre los materiales que utilizamos para hacer nuestro proyecto. Para hacer nuestro proyecto utilizamos materiales sencillos, como es un cable de cobre esmaltado, una pila, un imán permanente, cartón, clip metálico o cable de conexión y una base de soporte. Nuestro proyecto está compuesto por 3 teorías principales: la ley de Faraday, la ley de Lorentz y el principio de conservación de la energía. La ley de Faraday dice que dentro de un campo magnético se puede inducir una corriente eléctrica. La ley de Lorentz explica que una corriente dentro de un campo magnético sufre una fuerza que la mueve. Y el principio de conservación de la energía dice que la energía eléctrica no se pierde, sino que se convierte en energía mecánica en movimiento de la espiral. Podemos concluir que el circuito de espiral con motor eléctrico demuestra claramente cómo la energía eléctrica se transforma en movimiento. Gracias a este experimento comprendimos los principios básicos de los motores eléctricos que son esenciales en nuestra vida cotidiana y también aprendimos a aplicar las leyes del electromagnetismo de una manera práctica y divertida. A continuación, le mostraremos el funcionamiento de nuestro circuito para que puedan ver cómo la espiral gira gracias al campo magnético del imán y la corriente eléctrica. Como podemos ver, da vuelta y hay una bolita por acá que sube cada vez que va dando vuelta y vuelve y baja y sube otra vez algo. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos los presentes. Nosotros hacemos parte del grado 11A y el día de hoy venimos a exponer nuestro proyecto de mecatrónica, que es un carro pirotécnico. Nuestro proyecto es un carro robótico manejado a control remoto a distancia, diseñado para simular una reacción pirotécnica que combina la mecánica, la electrónica y la pirotécnica, creando un sistema capaz de moverse con seguridad y de manera funcional. El objetivo general de nuestro proyecto fue armar un vehículo terrestre capaz de moverse en cualquier superficie. Objetivo general. Objetivo específico: diseñar y construir una estructura mecánica del vehículo. Segundo, implementar el sistema de control. Tercero, hacer un circuito seguro para activar el explosivo en una zona segura. ¿Qué principios y leyes se aplican?
Se aplican las leyes del Newton y del movimiento. Segundo, la ley del Ohm. Tercero, el principio de circuitos electrónicos. Cuarto, fundamento de robótica móvil y control remoto. Los materiales usados fueron un chasis acrílico, 4 motores DC con reductores, explosivos, batería LiPo, módulo de relé, carro, control remoto y transmisor y receptor RC. En conclusión, la construcción de este prototipo demostró que es posible desarrollar tecnología innovadora manteniendo estrictos protocolos de seguridad. El proyecto no solo nos permitió aplicar conocimientos teóricos, sino también fomentar habilidades en resolución de problemas y trabajo en equipo, sentando las bases para los futuros desarrollos en la robótica. Vayan moviendo la mesa para allá, chicos, para que... Chicos, muevan la mesa un poquito para allá, si lo van a hacer acá. Soy Andrés Ruiz Díaz García y soy estudiante del grado 11B. El día de hoy, junto a mis compañeras, les vengo a mostrar nuestro proyecto de física, el cual tiene como nombre WALL-E. Este proyecto consiste en la elaboración de un robot tipo WALL-E, que fue construido de manera casera con materiales reciclables como el cartón y también componentes eléctricos básicos. Este robot funciona mediante Este robot funciona mediante un motor de carga que obtiene energía de una batería de 9 voltios que lo obtiene mediante un fiche de 2 patas. Su objetivo principal es convertir la energía eléctrica en movimientos mecánicos de una manera simple y compleja. El robot es un dispositivo capaz de realizar acciones y movimientos controlados mediante un sistema eléctrico y mecánico. Motor directo, motor directo. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica mediante la rotación de un eje. Energía eléctrica. La energía eléctrica es como un alimento para los componentes del robot. Convertirse en un movimiento físico. Además, el proyecto se fundamenta en la robótica educativa, ya que busca enseñar de forma práctica cómo funcionan los componentes eléctricos más importantes en un sistema robótico sencillo. Buenos días, yo soy Dina Luz y voy a hablar sobre el objetivo. El objetivo de este proyecto es demostrar de manera práctica cómo un sistema eléctrico básico puede generar movimiento y representar un robot funcional. De manera específica, este robot busca aplicar los conceptos de fuerza y movimiento. También promover la creatividad utilizando materiales reciclados.
comprender el funcionamiento de un circuito eléctrico simple. También desarrollar habilidades prácticas en construcción y experimentación. Y por último, representar de manera educativa un modelo de robot inspirado en Wall. Dale. Ponlo en el suelo mejor. En el suelo, no importa. En el piso, no.